Buenas noches, queridos estudiantes. A través de este video vamos a explicar cuál es el procedimiento mediante el cual vamos a redactar el informe final del proyecto de aula de Ciencias Sociales. Antes de arrancar, les propongo que hagamos algunas aclaraciones. La primera es que el informe final usualmente es un escrito que tiene pretensiones de ser publicado en una revista. Por eso, estos escritos tienen una estructura básica mediante la cual los científicos han estandarizado la manera como se presenta la información derivada de una investigación. Tenemos que decir que es un escrito tipo ensayo, es decir, es un escrito hilado, normalmente sin títulos, aunque a veces puede tenerlos para separar de manera organizada la información. Es un escrito que debe tener coherencia y orden entre lo que se plantea desde la introducción hasta las conclusiones. Para eso es muy importante que recuperen la información del objetivo general y de los objetivos específicos. Es muy importante recordar que debemos respetar la autoría de otras personas que han escrito sobre nuestro mismo tema, por lo que es necesario hacer citaciones. Cuando hay citación entre comillas, que es la denominada citación textual, o cuando decimos en nuestras palabras lo que otra persona dijo, a eso se le llama parafraseo, y igualmente debe estar citado con normas APA que ustedes habrán estudiado en la clase de lengua castellana. Para redactar este informe final, los invito a que sigan estas instrucciones. No olvide que cuenta con mi asesoría y que puede buscarme en el momento en que lo considere, siempre que tengamos tiempo para hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es redactar un abstract o resumen del informe. El abstract es, en pocas palabras, la exposición muy corta de lo que se va a encontrar el lector en el documento que va a leer. El abstract es un resumen que le sirve a otros investigadores para darse cuenta si ese texto que ha caído en sus manos o que ha investigado o encontrado en una base de datos le es útil para su propia investigación. Por eso normalmente los abstracts van en la primera parte del escrito y son información muy rápida para detectar si la información me es o no es valiosa para mi investigación. Este video lo vamos a desarrollar explicando de qué se trata cada parte del escrito, pero también intentando poner un ejemplo. Aquí, por ejemplo, eh, tengo un texto del cual vamos a mirar qué es el abstract. Este es un texto que habla sobre la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes en el Código Civil. La autonomía progresiva es un concepto que se utiliza en el derecho para describir cómo los niños ante las normas de un país van adquiriendo derechos con los cuales pueden ejercer su autodeterminación. Miren el resumen o el abstract de este artículo. Dice, la Convención de los Derechos de los Niños implicó un giro fundamental en la forma en la que se entiende la infancia, la adolescencia y sus derechos. El cambio de paradigma de la protección integral de los derechos de la niñez significa que los niños, niños y adolescentes deben de ser considerados sujetos plenos de derecho y que son sus derechos los que merecen una protección especial. A su vez, esta perspectiva implica que deben ser protagonistas de su propia vida y que irán adquiriendo autonomía para la toma de decisiones de acuerdo a su evolución. Con este abstract o este resumen, nos podemos dar cuenta que la intención del autor es defender el hecho de que los niños, niñas y adolescentes pueden adquirir autonomía progresiva de acuerdo a los ordenamientos o las normas jurídicas que tiene un país. Miren, este es un ejemplo de abstract, ya saben más o menos de qué se trata y saben cuál es la intención. Entonces tienen que ser muy hábiles en coger esos proyectos de aula para contarle a otras personas qué estudiaron, para qué la estudiaron y qué desarrollaron. Ese es el resumen, ese es el abstract. Listo, aquí les dejo el ejemplito de abstract. En segundo lugar, van a referenciar unas palabras claves. ¿Qué se hacen las palabras claves? Es muy importante porque son esos conceptos importantes que le pueden servir a un investigador para referenciar su trabajo en una base de datos. Las palabras claves usualmente surgen de los objetivos específicos
o del desarrollo que se hizo de cada uno de ellos. Basta simplemente decir cuáles son las palabras y separarlas por comas. Vamos a mirar el ejemplo que tenemos aquí. En este artículo tenemos las siguientes palabras claves: autonomía progresiva, capacidad de niños, niñas y adolescentes, reforma del Código Civil y capacidad jurídica de niños. Se supone que estas palabras claves, insisto, sirven para que quienes nos dedicamos a investigar otros temas podamos ubicar este texto en una revista científica. Cada uno de ustedes en sus propios proyectos puede identificar las palabras claves. No hay que definirlas, simplemente basta referenciarlas y colocarlas allí. En tercer lugar, hay que redactar una introducción. La introducción es un apartado en el que se resuelven tres preguntas o se hacen tres cosas. En primer lugar, se explica la importancia del tema y las razones por las cuales es importante investigar. En segundo lugar, se explica cuál fue la pregunta de investigación que se planteó y por qué se planteó o el objetivo general. Y por último, se explica cuál fue la metodología que se utilizó para resolverla y por qué se utilizó. Les voy a poner un ejemplo de otro artículo en el que se explica cuál es la metodología. Miren, por ejemplo, este artículo que se denomina el consentimiento en la filiación derivada de la maternidad subrogada en el ordenamiento jurídico colombiano. Este es un artículo que habla sobre el contrato de alquiler de vientres. El contrato de alquiler de vientres en las normas colombianas se denomina maternidad subrogada. Vamos a ir a la introducción. ¿Qué nos dice la introducción? Nos dice que la ciencia ha avanzado mucho, pero que las normas se han quedado atrás, que en Colombia no hay normas que hablen sobre esos contratos de alquiler de vientres. Se habla de la importancia del tema, ¿cierto? Enseguida, en esta parte de la introducción, se habla de la importancia del tema. Se puede afirmar que la maternidad o el arrendamiento del vientre es una forma de concebir, que surgen muchas polémicas. Miren, aquí se está justificando la importancia del tema. Se dice que hay muchas críticas, pero que hay muchos defensores del contrato de alquiler de vientres. Hay gente que la defiende diciendo que es un mecanismo idóneo para tener hijos. Otros dicen que es una forma de prostituir a la mujer, ¿cierto? Porque las mujeres se alquilan. Otros dicen que es una forma de garantizar la felicidad de los ciudadanos en un estado. Sí, miren, todo esto hace parte de la introducción, se está justificando porque es importante el tema. Y se dice, es por ello que en el presente trabajo se propone analizar la manera como las técnicas de reproducción asistida conllevan a la reinterpretación de las reglas de la filiación en el ordenamiento jurídico colombiano. Y miren la pregunta aquí. Así se plantea la siguiente pregunta: ¿cuáles son las reglas derivadas de la jurisprudencia que se han creado para resolver casos de filiación en eventos de procreación asistida a través de la maternidad subrogada? En esta parte de la introducción observan ustedes que se planteó la pregunta, pero además se dijo por qué era importante resolverla. Y aquí se empieza a explicar la metodología. Miren, para resolver el anterior cuestionamiento se apela a la metodología cualitativa. ¿Qué hice yo metodológicamente para resolver esta pregunta? Pues miren, aquí lo dice. Se intentó identificar los argumentos a los que las sentencias de las cortes han recurrido para fallar casos en los que se ha demandado la desprotección de niños que han surgido a través de esta técnica. Entonces, miren, por ejemplo, que en esta parte de la introducción yo estoy explicando cuál es la importancia del tema, cuál es la pregunta de investigación y cuál fue el método que se utilizó para resolverla. Aquí les dejo este ejemplo de qué hacer en la introducción. Muy bien. En cuarto lugar viene el desarrollo del tema. Aquí no les puedo poner ejemplos porque tendría que publicar un artículo completo.
Pero el desarrollo del tema es básicamente regresar a lo que se desarrolló en cada uno de los objetivos específicos, explicar qué se encontró, qué hay nuevo de lo que ustedes encontraron, qué les dijeron las personas en los grupos que entrevistaron, en los foros que hicieron, en los ejercicios de experimentos sociales que algunos hicieron, qué encontraron y cómo eso sirve para resolver la pregunta problematizadora. Esta es como la parte dura del escrito porque se resume lo más importante de cada uno de los objetivos específicos. ¿Listo? Esta es la parte donde normalmente los investigadores hacen exposición de todo lo que han encontrado. Por último, vienen las conclusiones. Se acostumbra que las conclusiones son mínimo 5 conclusiones de los trabajos. Y en ellas se resume qué se encontró, qué hallazgos hubo y qué conocimiento produje. Básicamente, ustedes pueden hacer 3 conclusiones, pueden hacer una conclusión por cada objetivo específico. Y por último, es muy importante plantear nuevas preguntas. Ustedes saben que esas nuevas preguntas abren la vía a otras nuevas investigaciones. Voy a mostrar, por ejemplo, aquí en este otro trabajo las conclusiones para que ustedes observen qué es lo que se hace en un informe final. Observen ustedes conclusiones. En Colombia todavía seguimos creyendo que es padre y madre quien tiene hijos por medios biológicos naturales. Sin embargo, hoy estamos teniendo hijos por otros métodos, ¿cierto? Esa es una de mis conclusiones. En Colombia faltan leyes que hablen sobre la maternidad subrogada. No existen normas. Miren las conclusiones. Listo. Sin embargo, también dejamos algunas otras preguntas. Miren lo que decimos. Si bien es un acierto que hoy se pueda permitir, no es claro si, de acuerdo con la ley 1098, que es el código de la ley de la infancia y la adolescencia, los niños que nacen bajo estos métodos tienen protección de los padres, porque existe la duda de quién son los padres, quienes entregaron el material genético, quienes fueron contratados, o si no existe una razón jurídica para determinar quién es el padre de acuerdo con esta ley. Esa es una de las dudas que queda pendiente. Listo. Por último, muy importante, que me hace falta colocarlo aquí, es necesario, apenas hagan todo este ejercicio, poner un título al informe final. Listo. Ese título se lo pueden poner ustedes de manera que dé cuenta de lo que se pretende desarrollar en todo el texto. Recuerden mantener la coherencia entre el principio y el final del escrito. Si tienen alguna duda, por favor se me acercan. Espero que el video les sea de ayuda y que conforme a lo que acaban de observar puedan hacer unos muy buenos escritos de conclusión o informe final de investigación.